Clínico, soporte nutricional en quirotórax, POTS, esofagectomía. Bueno, esta es la presentación. Curso Integrador 2, docente Paula del Carmen Vargas Herrera. ¿Ok? Bien, vamos. Vamos a ver primero con los datos del paciente. Menciona edad, sexo, paciente de 58 años, sexo masculino. Antecedentes, menciona que tiene adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. Además de un diagnóstico médico de quirotórax de alto débito, 1200 mililitros por 24 horas, cada 24 horas, perdón. Y el procedimiento, esofagectomía subtotal con reconstrucción mediante ascenso gástrico. La complicación, lección accidental del conducto torácico con fuga de quilo. Y hallazgos claves, pérdida ponderal severa, 9,5%, hipoalbuminemia severa, linfopenia, inflamación sistémica y ayuno absoluto de 10 días. Bien, el propósito central de de este caso clínico y su profundización es poder analizarlo y abordarlo de la manera más delicada y a la vez más efectiva, ¿no? Vamos a demostrar cómo se va a utilizar el soporte nutricional, en este caso avanzado, con el paciente y cómo esta va a ser una medida crítica para poder acompañarlo en este proceso, para poder convertir en un pilar terapéutico lo que es el soporte nutricional. Y pues obviamente con esto sea capaz de recuperar clínicamente y disminuir la mortalidad que hay en este tipo de casos, por ejemplo, ¿no? Reportados. Bien, vamos a la fisiopatología del quirotórax. Para entrar en contexto, vamos a evaluar un paciente masculino de 58 años de edad con historial médico y antecedentes principales y de mayor relevancia, que es este adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. Esto es una neoplasia de comportamiento agresivo que requirió de una intervención quirúrgica mayor, ¿ok? Entonces, se le realizó una esofagectomía subtotal con reconstrucción mediante ascenso gástrico. Lamentablemente, durante el periodo, se suscita una complicación severa que es una lesión accidental del conducto torácico que genera una fuga de quilo. Esto desencadenó, perdón, un kilotórax de alto débito. Eso para estar en contexto, donde se registró un drenaje masivo a través de las sondas pleurales de 1200 mililitros en apenas 24 horas. Eh, También se dieron niveles de triglicéridos pleurales elevados en 240 miligramos por decilitro y presencia de kilomicrones. Cuando se realizó la valoración integral del paciente, se identificaron hallazgos claves que encienden unas alarmas nutricionales. El paciente arrastra una pérdida ponderal severa del 9,5% de su peso corporal, una hipoalbuminemia severa que también se correlaciona, perdón, directamente a un estado de inflamación sistémica importante. ¿Esto cómo se evidencia? Por la proteína C reactiva o PCR de 112 miligramos por litro. Eh, Adicional a ello, también se reporta en el hemograma, si se reporta en el hemograma, una linfopenia severa, correcto. Y todo este cuadro clínico se encuentra severamente agravado, definitivamente porque también hubo un ayuno absoluto prolongado de 10 días, ¿ok? Entonces, esto coloca a nuestro paciente en una condición de alto riesgo metabólico, lo cual requiere pues atención inmediata, ¿no? Bien, debemos recordar que el kilo también no es simplemente agua o linfa inerte, es un fluido biológico rico en proteínas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ya que una fuga masiva y continua de 1200 mililitros por 24 horas, o diarios mejor dicho, va a generar una depresión directa y también acelera la fuga de estos componentes. Bien, vamos a ver acá, ¿no? Primero, en el cuadro de la cascada fisiopatológica del quilotórax. Vamos a observar cómo es que se va relacionando cada uno de estos apartados y todo lo que yo he ido mencionando ahorita, ¿no? De la pérdida directa de 1200 mililitros, de la hipoalbuminemia severa, la pérdida de grasas y el agotamiento también de linfocitos, ¿no? Eh, También hay que tener en cuenta la desnutrición severa que va a presentar el paciente, lo cual pues
va consecuentemente dar cabida a un mayor riesgo de infección, además pues de claramente una necesidad urgente de un soporte nutricional, ¿no? Para que toda esta fuga y toda esta falta de nutrientes pues se pueda compensar con el soporte nutricional, ¿ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Vamos a la evaluación nutricional, ¿ok? Primero vamos al tamizaje nutricional, vamos a pasar de lleno al tamizaje, en la cual hemos utilizado herramientas validadas bajo los criterios combinados del GLIM y ESPEN. El paciente es clasificado, como mencioné, en paciente de riesgo nutricional alto. Esto se sustenta, ¿por qué? Porque hay una pérdida de peso involuntaria y acelerada, ¿ok? Junto con un criterio, lo cual la agresión por la cirugía mayor digestiva y la presencia de inflamación sistémica severa rompe el paradigma de espera y exige una intervención nutricional de emergencia. Bien, acá mismo también menciona en la diapositiva que coloqué que fue sometido a una cirugía mayor digestiva, inflamación persistente que ameritan intervención de urgencia. Eh, en cuanto a la antropometría, el paciente pues documenta que contiene, bueno, tiene un peso de 79 kilogramos. Se calculó también el índice de IMC, lo cual arroja que tenemos 22,6 kilogramos por metro cuadrado, lo cual pues bajo las tablas de la OMS clasifica al paciente en un normopeso. O sea, por ese lado estamos tranquilos en el lado del IMC. Pero hay que tener en cuenta que eso es solamente lo que arrojan los datos del IMC. Ahí es donde entramos nosotros los nutricionistas, pues el IMC es solamente un indicativo, nada más, no refleja de que el paciente esté bien o mal. En todo caso, esto lo enmascara más bien con un IMC en peso, pero el paciente presenta retención de líquidos en el espacio pleural y el edema también periférico, ¿no? Eso se evalúa también en la composición corporal a través de la circunferencia muscular del brazo. Se evidencia también una depresión real de la masa magra somática. Esto se ubica por debajo del percentil 10, lo que confirma que estamos ante un paciente desnutrido, a pesar de que su IMC menciona que está en un normopeso, ¿ok? Acá también tenemos los datos bioquímicos de la albúmina, la inflamación que mencioné al inicio del PCR, menciona también los electrolitos, los niveles sodio, potasio, magnesio. Esto pues se va perdiendo continuamente por la fuga que hay. Glucemia tiene 145 miligramos por decilitro. Y en los hallazgos clínicos, pues paciente posoperatorio, esofagectomía subtotal, el cliotórax de alto débito. Vamos a arreglar acá, se me fue la mano. Sí, y una curvatura metabólica hipercatabólica con tasa potencial e inmunodepresión. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, en este caso tenemos la evaluación dietética, el diagnóstico PES y el diagnóstico nutricional final. Bueno, el perfil bioquímico complementa este diagnóstico y nos muestra la gravedad que hay en el caso, ¿no? En primer lugar, la albúmina reporta un valor críticamente bajo de 2 gramos por decilitro. Esto es un indicativo para tener en cuenta. La caída de la albúmina está influenciada por la inflamación. En este caso clínico, su disminución, pues tan agresiva, tan drástica, responde a una doble etiología. ¿De qué estamos hablando? De la falta de síntesis hepática por el ayuno de 10 días y la pérdida mecánica directa a través de la fuga de kilo. Entonces, a nivel inmunológico, la linfopenia nos advierte del colapso de las defensas celulares. Por eso es que observábamos también el perfil de electrolitos en la anterior diapositiva, de que tenía pues sodio en 134, potasio 3,2 y magnesio en 1,5. Estas cifras, voy a retroceder, lo que reflejan es una pérdida de electrolitos continua, ocasionando pues por el fluido linfático, ¿no? Y bueno, la glucemia de 145 miligramos por decilitro lo que hace es que refleja una hiperglucemia por estrés metabólico. Entonces, hay que tener en cuenta estos datos del paciente. Ahora sí vamos con el diagnóstico PES. Bien, en este caso el problema sería la desnutrición proteico-energética relacionada con enfermedad aguda e inflamación.
En la etiología, este problema está relacionado directamente con un estado de hipercatabolismo marcado. La pérdida continua y masiva de kilo a través de una fuga linfática activa de 1.200 mililitros diarios, sumado esto a un periodo de ayuno absoluto prolongado de 10 días y una ingesta calórica nitrogenada previa completamente insuficiente. Lo que yo coloqué de manera más resumida fue eh, hipercatabolismo, pérdida continua de kilo, fuga linfática de 1.200 ml y ayuno de 10 días, ingesta insuficiente. Y en cuanto a signos y síntomas, se evidencia una pérdida ponderal severa del 9,5%, una circunferencia del brazo debajo del percentil 10, albúmina sérica de 2,0 gramos por decilitro, linfopenia y un marcador de inflamación activa con un PCR elevado en 112 miligramos por litro. Ahí también lo puse de manera más resumida para que se pueda explicar cómo la estoy haciendo en este momento, ¿ok? Vámonos al plan de intervención nutricional. A ver, acá tenemos 5 apartados: fisiopatología, diagnóstico, problema, objetivo e intervención. Bien, vamos por acá. Primero, ante la fuga de kilo y la pérdida masiva de linfa, lípidos y albúmina, nuestro objetivo prioritario es minimizar de forma absoluta la producción y flujo de kilo a través del conducto torácico. ¿Esto qué pasa? Al reducir la presión hidrostática dentro del conducto, vamos a favorecer mecánicamente el cierre espontáneo y la cicatrización de la fístula pleural sin necesidad de una reintervención quirúrgica traumática. ¿Ok? Frente al estado hipercatabólico POTS quirúrgico y oncológico, nuestro objetivo primero va a ser preservar las reservas de masa grasa y magra para mitigar el balance nitrogenado negativo mediante un aporte proteico óptimo. Eso es el escenario ideal. Frente al ayuno absoluto prolongado, el objetivo también va a ser cubrir de forma progresiva el 100% de las necesidades energéticas y nutrientes en un lapso controlado de 48 a 72 horas. Y como objetivo general, pues nos hemos trazado, bueno, me he trazado en este caso de implementar un soporte nutricional enteral individualizado para el paciente, lo cual cubre los requerimientos metabólicos. Primero, reduzca la producción de kilos facilitando el cierre de la fístula. Y por último, que minimice la degradación de la masa muscular. Esas son tres pautas que tenemos principales para este caso. Y ya como objetivo específico es centrarse en el aporte de 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, que es lo que usualmente se recomienda para el aporte proteico, y también corregir de manera estricta los desbalances de electrolitos plasmáticos, como se observó en las anteriores diapositivas. ¿Ok? Entonces, acá también lo he puesto de manera más resumida lo cuales son la fisiopatología, diagnóstico, el objetivo que va a ser, como mencioné, minimizar la producción de kilo, favorecer el cierre espontáneo de fístula, preservar la masa magra corporal y mitigar el catabolismo, que es lo que no queremos que suceda. Y acá también pues lo coloqué, ¿no? Intervención, nutrición enteral porcional nasoyunal con fórmula rica en TCM y baja en LST, ¿ok? Suministrar aporte proteico elevado de hasta 1,8 gramos por kilogramo por día y inicio de progresión escalonada de nutrición enteral continua. ¿Ok? Bien. Vámonos acá a los requerimientos nutricionales del paciente. A ver, en este caso nos hemos basado pues en las guías ESPEN para el paciente quirúrgico. Seleccionamos un factor de 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Al realizar esta multiplicación, establecemos una meta energética total de 2.145 kilocalorías al día. En caso de las proteínas, debido al estado crítico e hipercatabólico, vamos a prescribir un régimen marcado de hiperproteico de 1,8 kilogramos por peso. Esto nos va a arrojar un requerimiento final de 129 gramos de proteína. ¿Ok? Vamos a ver acá, un aporte imprescindible sería pues ideal, ¿no? Para la proteína para evitar la catabolización y también para contrarrestar las pérdidas del kilotórax y promover la represión visceral. Eso es lo primero en cuanto a proteína. Bueno, después los líquidos se estimaron bajo el estándar de 30 mililitros por kilogramo, dando en total 2.145 mililitros al día. Este volumen va a estar sujeto a estrictos ajustes diarios según el balance hídrico acumulado por el servicio médico. ¿Ok? Después, en cuanto a la distribución de carbohidratos,
estos van a aportarnos el 55% del valor calórico total, lo que equivale aproximadamente a 295 gramos al día, una carga pues controlada que respeta la tasa de oxidación de glucosa para no empeorar el estado de hiperglucemia por estrés. Bien, finalmente el aporte de lípidos o grasas se calcularon en base a un 25, no, a un 21%, perdón, del valor calórico total. Esto equivale a 50 gramos al día. Acá quiero hacer un poco de énfasis. Este aporte de grasa está constituido predominantemente por TCM, triglicéridos de cadena media. ¿Ok? Estos poseen una propiedad bioquímica única de que se pueden absorber directamente por los enterocitos hacia la vena porta, ligadas a la albúmina. ¿Qué significa esto? Que no requiere resíntesis de kilomicrones ni el transporte a través de los vasos linfáticos. De esta manera vamos a poder nutrir energéticamente al paciente sin estimular la producción de kilo en el conducto torácico. ¿Ok? Aquí está igual en un cuadrito que coloqué, 2145 kilocalorías, ese requerimiento, 129 gramos de proteína, es una dieta hiperproteica, y el requerimiento hídrico de 2145 mililitros o en todo caso pues 2 litros y 145 ml, ¿no? Ese sería el apartado acá. Bien, después nos vamos a ir al el apartado de soporte nutricional. Aquí he colocado los parámetros prescritos y al costado la especificación técnica del soporte. Bien, con las metas nutricionales calculadas que mencioné, se va a prescribir el soporte nutricional. Se optó por una estrategia de soporte nutricional enteral total. La elección de la fórmula enteral recae en una fórmula peptídica, semi-elemental e hipercalórica, seleccionando la opción comercial Peptamen 1,5. ¿Ok? ¿Cómo justificamos la elección de esta fórmula? Me basé en tres características principales o esenciales. Primero, la elevada densidad calórica de 1,5 kilocalorías por mililitro. Eso nos va a ir muy bien, ya que nos permite concentrar una alta cantidad de energía en un volumen de fluidos restringido. Por segundo punto, las proteínas se encuentran en forma de péptidos hidrolizados. Esto facilita la absorción óptima en un tracto gastrointestinal agredido. Entonces, es una más de las razones por las cuales se eligió Peptamen 1,5. Y por último punto, también contiene un alto porcentaje de su fracción lipídica en forma de triglicéridos de cadena media. Esto cumple con nuestro principio terapéutico restrictivo para el quilotórax. Después, la vía de acceso seleccionada es una sonda nasoyeyunal, posicionada mediante guía endoscópica de forma distal a la anastomosis del ascenso gástrico. A ver, al ubicarse en una posición POTS pilórica y distal, evitamos por completo el estímulo cefálico, gástrico y también pancreotibiliar de la digestión alta. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Garantiza la seguridad anatómica. Entonces, la administración se va a realizar en una modalidad de infusión continua, asistida por bomba de infusión durante las 24 horas del día. ¿Ok? Esa va a ser la velocidad de la infusión, programado a 60 mililitros por hora, para alcanzar un volumen total de ¿cuánto? De 1430 mililitros diarios. Esto cubre con exactitud las 2145 kilocalorías planificadas. Entonces, de esta manera es como se ha elegido primero la fórmula, la densidad calórica también que tendremos, la vía de acceso, que es una vía de no, sonda nasoyunal, y también este es una infusión continua asistida por bomba de infusión, ¿ok? Esos son los puntos claves del soporte nutricional del primer apartado. Después, como mencioné anteriormente, el paciente arrastra un ayuno absoluto prolongado de 10 días. Lo que iniciar una nutrición al 100% en la meta metabólica va a provocar una complicación potencialmente mortal, conocida como el síndrome de retroalimentación, ¿ok? Eso es para tener en cuenta. Esto podría, pues, mostrarnos caídas intracirculares como, no sé, la caída de fósforo, quizás, potasio y magnesio, ¿no? Son minerales que caen usualmente cuando pasa este tipo de síndromes. Para que no ocurra este riesgo, hemos diseñado un protocolo de progresión de la nutrición enteral sumamente controlado en 3 días especialmente. Día uno iniciamos con una infusión trófica. Aquí está. Día uno infusión trófica de 30 mililitros por hora, aportando un volumen total de 720 mililitros y 1080 kilocalorías, alcanzando un 50% de adecuación de nuestra meta. ¿Ok? Aquí está el 50% de adecuación. Vámonos al día 2. Tras verificar una estabilidad
hemodinámica y metabólica, vamos a progresar a 45 mililitros por hora con un volumen de 1080 mililitros, eh, bueno, por decilitro, y 1620 kilocalorías, logrando un 75% de la adecuación. Y finalmente en el día 3 se alcanza la velocidad meta de 60 mililitros por hora, lo que representa 1440 mililitros de fórmula enteral, alcanzando el 100,1% de adecuación energética. ¿Ok? Bien. Sin embargo, igual hay que observar dos brechas críticas, ¿no? La fórmula por sí sola, digamos, igual deja un déficit de proteína del 24,7%. ¿Ok? Eso es para tener en cuenta. Para poder subsanar este déficit, digamos, se establece una estrategia de suplementación mediante el uso de módulos proteicos hiperconcentrados de alto valor biológicos administrados por la sonda. Esto logra cubrir los 129 gramos diarios. Asimismo, se evidencia que hay un déficit hídrico del 48,8%, el cual será completado mediante la administración concominante de fluidos y electrolitos por vía endovenosa y a través de los lavados programados de la sonda yeyunal. ¿Ok? Vámonos a lo que respecta al monitoreo nutricional continuo. Tenemos acá los indicadores: peso corporal, balance hídrico, débito de drenaje pleural y la tolerancia gastrointestinal. A ver. Bueno, el peso corporal se va a monitorizar, perdón, de forma semanal, siendo útil para evaluar los cambios en el balance hídrico y la respuesta anabólica a mediano plazo. ¿Ya? El balance hídrico y el lonograma se controlarán de forma diaria. Esto va a permitir, pues, vigilar estrechamente los niveles séricos de potasio, magnesio y fósforo para poder adelantarnos ante cualquier alteración electrolítrica. ¿Ok? El débito de drenaje pleural se registrará diariamente. Ese es, digamos, nuestro principal marcador de éxito. Por eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ya que una tendencia decreciente en el volumen del kilo va a confirmar la efectividad de nuestra dieta restrictiva en grasas convencionales. Y después la tolerancia gastrointestinal. Esta se va a evaluar de manera diaria, vigilando la ausencia de distensión abdominal, dolor o reflujo. Bien, en el cuadro de la derecha que mencionamos hay criterios para reevaluar soporte. eh, Factores como la persistencia de una fuga linfática mayor a 1000 mililitros tras varios días de terapia óptima, una intolerancia digestiva o un deterioro nutricional progresivo actúan como banderas rojas para que podamos suspender la vía enteral y considerar un abordaje quirúrgico o ligadura de conducto torácico. ¿No? Esos son en caso, pues, de que suceda lo peor, ¿no? Pero igual siempre es bueno tenerlo en cuenta para el manejo del paciente. ¿Ok? Bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Estamos ya culminando con lo que son conclusiones y recomendaciones. Bien, conclusiones clínicas primero, es lo que coloqué en la diapositiva. Diagnóstico severo de desnutrición proteico-energética en un paciente hipercatabólico e hiperinflamatorio. La intervención nutricional precoz y especializada es una emergencia médica. La postergación de soporte compromete gravemente el pronóstico de supervivencia del paciente. Segundo, se ratifica también la idoneidad de la vía enteral POTS pilórica, el uso de sonda nasoyeyunal con una fórmula peptídica rica en triglicéridos de cadena media demuestra ser la estrategia más eficiente y segura también para este tipo de casos. Logra también nutrir de forma completa al paciente y preserva la barrera intestinal mientras reduce al mínimo la producción de kilo, actuando de forma directa en la resolución de la fístula. Eso es lo que colocamos como conclusiones clínicas, ¿no? En cuanto a las recomendaciones terapéuticas, primero que nada es obligatorio mantener un monitoreo metabólico y de fluidos diario y estricto. Todo esto para controlar lo que se mencionó anteriormente de los electrolitos también, ya que estos indicativos nos pueden dar buenos indicios o malos indicios. Entonces es muy importante manejarlo y tenerlo en cuenta, así también como planificar detalladamente una vez que esté resuelta la fístula, una transición alimentaria hacia la vía oral, utilizando alimentos rigurosamente modificados con grasas, triglicéridos de cadena media y libres de ácidos grasos de cadena larga convencionales.
Toda la evidencia y decisiones de este caso también han sido respaldados por literatura científica, lo cual pues está en la siguiente página, lo cual he agarrado de las referencias bibliográficas, incluyendo las guías internacionales del ESPE. Con esto, concluyo mi presentación. El manejo de este paciente nos demuestra que la nutrición clínica es una ciencia terapéutica potente y resolutiva. Eh, y sería todo lo de este caso. Agradezco el tiempo que me escuchó, profesora, y espero sus comentarios con respecto al caso. De todas maneras, acá tengo las referencias bibliográficas que coloqué y sería en este caso pues todo conmigo y ya le estaría enviando el video ahora que termino de descargarlo. ¿Ok? Muchas gracias.